Hola, bienvenidos a este webinar de Ambientaliza tus proyectos con BDEC Sostenibilidad. Mi nombre es Rafael Moral, formo parte del Departamento de Soporte y Formación de ITEC, ¿vale? En el cual pues, hago de soporte de formación y cursos. En este día de hoy vamos a hacer una sesión de BDEC Sostenibilidad. Supongo que ya sabéis el temario más o menos a explicar. Haremos 5 puntos en los que explicaremos el Banco BDEC y anteriores, el Banco BDEC 2021 y anteriores. Haremos una explicación del Banco BDEC 2022 y posteriores, en cierta manera, digamos, todos los datos que contiene este banco. Mostraremos una de las novedades de la versión 5.8, en la que veremos cómo desde el propio presupuesto, desde el módulo de presupuestos, podemos ambientalizar un proyecto de cara al consumo energético o a las emisiones de CO2, ¿vale? Veremos cómo activar estas casillas, cómo desactivarlas. Y como último punto, haremos la exportación hacia el formato TCQI que nos permitirá tratar esos datos ambientalizados desde el TCQ de escritorio en el TCQ en la nube, ¿vale? Digamos, esa sesión pues la dejaremos para la segunda sesión, que será una explicación de cómo hacer la adaptación desde TCQI SIMEA. ¿Vale? Si os parece bien, vamos a empezar a entrar en materia. Ya sabéis que para poder acceder al banco actualmente debéis entrar en la página de ITEC, ¿vale? Entrando desde itec.es, ¿vale? Lo primero que podéis hacer es iniciar sesión. El inicio de sesión ya sabéis que requiere de un registro previo. Ese registro previo únicamente, si no tenéis licencia de banco, ¿vale? Os permite generar o hacer 15 consultas mensuales, ¿vale? De esas 15 consultas mensuales, únicamente pues, veréis los datos de justificación del precio, pliego de condiciones, etc. ¿Vale? Una vez iniciada la sesión, lo que haremos es entrar dentro del BDEC Sostenibilidad. Vale, fijaros aquí, una vez entrado dentro del BDEC, por defecto se me abre el último año en el cual he estado trabajando. Digamos, por defecto me sale el año 2022. Para hacer los cambios pertinentes y así poder trabajar con datos de 2021 y anteriores, que es lo que os quiero mostrar de cara a la ambientalización de un proyecto, vamos a ir aquí a la configuración. Esto muchos de vosotros ya lo sabéis, seguro. Tenemos que seleccionar la fecha del banco. Fijaros que tenemos desde el año actual hasta el año 2016. Por ejemplo, si cogemos como partida de datos ya el año 2019, digamos, por poner digamos, un dato intermedio, ¿vale? El ámbito de precios, el ámbito de pliegos, esto no nos influye. Simplemente aplico los cambios para que veamos o que podamos ver en cierta manera los datos que hubo o el cambio de datos que hubo entre bancos anteriores a 2021 y el banco 2022 y su actualización continua, que sería el banco dinámico, ¿vale? En el banco BDEC 2019, por ejemplo, si vamos a cualquier partida, ¿vale? Por ejemplo, una estructura de acero, una vigueta de acero colocada, por ejemplo, ¿vale? En este apartado, ¿vale? Podríamos hacer la selección de parámetros de cada una de las propiedades que nos muestra, digamos, esta familia. Pero picando en cualquier partida, observar que se nos hable la información de esta, en la que tenemos pues, la justificación del precio, información ambiental, pliego de condiciones técnicas, ¿vale? Entre otras. Podemos
minimizar la información de datos de justificación de precios, por ejemplo, y pliego para centrarnos únicamente en lo que serían datos de información ambiental. ¿Vale? Fijaros que en esta partida intervienen un elemento simple de material y un elemento simple de maquinaria. Aquí, fijaros que como material tenemos el acero, ¿vale? En el cual nos está dando un coste energético, unos datos de coste energético en megajoules o en kilovatios hora y una emisión de CO2, ¿vale? Por otra parte, digamos, tendríamos los contenidos de reciclado, preconsumo y postconsumo del elemento. Digamos, ya veremos cómo esto en la base de datos de 2022 va a cambiar considerablemente. Fijaros que ahora el Banco BDEC 2021 y anteriores, por ejemplo este 2019 que tenemos en pantalla, nos daba datos en las fases de producción y fabricación, ¿sí? En las fases de producto y fabricación. Y como identificadores únicamente me mostraba dos, el coste energético y la emisión de CO2. ¿Vale? Eso sí, nos daba datos pues en megajoules, kilovatios hora o en kilos de CO2. Todos estos datos, veremos ahora, que en el Banco BDEC 2022 han cambiado totalmente y han pasado a ser muchos más datos los que nos muestra el banco o lo que nos ofrece el banco realmente. Vale, cierro esta casilla. Ya hemos visto, digamos, lo que sería el Banco BDEC 2019. Digamos que esos datos, insisto, eran datos de producto en las fases de producto y fases de fabricación. ¿De acuerdo? Si vuelvo a cambiar el año del banco, por ejemplo, pongo el año 2022. Aquí aplico los cambios. Me va a volver a la pantalla inicial de lo que es la estructura del banco, ¿vale? Y puedo ir, si más no, a la misma partida. Si quisiera estructuras de acero, a la familia vigueta de acero colocada, por ejemplo, y aquí escoger la primera partida, por ejemplo. Tanto es que coja una, que coja otra. Fijaros, aquí tengo ya 4 fases. Tengo la de producto y la de construcción identificadas claramente, ¿vale? Y tengo las fases de uso y final de vida que completan el círculo ambiental, ¿vale? De esta forma, cualquier producto que tenga estos datos será visible, digamos, desde el programa TCQI GMA con todo el ciclo de vida del elemento. Fijaros que como identificadores tengo ahora una cantidad muy superior a la que hemos visto antes. Recordar que hace un momento veíamos los identificadores de energía, de consumo energético y emisión de CO2. Ahora, fijaros, tengo separados cada uno de los identificadores, por ejemplo, como cambio climático. Y tengo el potencial de calentamiento global, la emisión de CO2, y me está dando la unidad de medición en las fases de producto y de construcción de momento. A medida que estos datos van avanzando, pues se irán incorporando los datos de uso y de final de vida de cada uno de los elementos o de los identificadores que hay dentro, en este caso, de esta partida. Fijaros que, por otra parte, tengo el consumo de energía primaria. Lo mismo, en las fases de producto y construcción, tengo la energía primaria no renovable y la renovable, los megajoules de cada uno de ellos. ¿Vale? Recordar que antes en el Banco BDEC 2019 me estaba mostrando los datos en megajoules y en kilovatio hora. Ahora únicamente me los da en megajoules. ¿Vale? Tendríamos por otra parte la afectación al medio, en el que me mostraría el potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico, ¿vale? Con su unidad de medición, potencial de acidificación del suelo, de los recursos de agua, potencial de eutrofización
amortización, potencial de formación de ozono troposférico, ¿vale? Una serie de datos bastante ampliados y en referencia a lo que hemos visto anteriormente, digamos, en el Banco BDEC 2021 y anteriores. Todos estos datos, fijaros, se van añadiendo, dándonos un total de preconsumo y postconsumo del contenido reciclado, ¿vale? Cosa que antes lo teníamos a cero, ya que el banco no nos daba esta información. Ahora los datos son mucho mayores, ¿vale? Con lo que tenemos más precisión para hacer nuestro estudio ambiental, para hacer, digamos, con el banco BDEC Sostenibilidad el estudio ambiental, ¿vale? Todos estos datos, cuando pasan, digamos, al presupuesto, cuando nosotros arrastramos una partida al presupuesto, todos estos datos no pasan directamente. Lo que debemos hacer es una adaptación mediante, digamos, el proceso AdaptaWeb que os mostraré ahora en breve. Vale, si escogemos, por ejemplo, cualquier otra partida, vamos a ir a una estructura de madera, ¿vale? Una viga de madera colocada, por ejemplo, cualquier partida de esta familia. Observar que aquí únicamente nos está dando datos de producto, ¿vale? De momento, pues no hay datos de construcción, de uso o de final de vida, pero, digamos, tenemos identificadores diferentes de lo que sería, digamos, la partida que hemos visto anteriormente, ¿eh? Vale. Cierro esto y es más que nada para que veáis que dentro del banco BDEC se están incorporando todos estos datos día a día. Y ya sabéis que, digamos, dentro de lo que serían las fechas del banco, tenéis las fechas fijas del banco y el banco dinámico, que es una actualización continua de todo tipo de datos. ¿De acuerdo? Vale. Lo que os voy a mostrar ahora es más que nada para que veáis o tengáis una breve idea de lo que sería, digamos, la adaptación dentro del módulo de presupuestos. Ya sabéis que esta adaptación se hacía hasta la fecha con el programa de gestión ambiental, ¿vale? Y adaptábamos los datos traspasando así la información ambiental que me proporcionaba el banco hacia las partidas. Esta orden, digamos, ahora se puede ejecutar desde el propio presupuesto. Fijaros que me encuentro dentro de lo que sería el programa TCQ, ¿vale? En el cual voy a abrir una obra y voy a abrir directamente el presupuesto. Una vez abierto el presupuesto, fijaros que aquí ya tengo columnas que me están mostrando la energía y la emisión de CO2. ¿Vale? De momento están a cero, puesto que no hemos adaptado todavía, pero que en el caso de que no salgan estas columnas, las podéis activar. ¿Vale? Os recuerdo que estos dos datos, estas dos fases, se pueden mostrar desde el menú Visualizar, Configuraciones, y aquí observar que tenemos estas dos casillas para mostrar o quitar las columnas de energía y de CO2. ¿Vale? Le digo aceptar y dejo activas para que me muestre la información. Recordar que ahora lo que debemos hacer es adaptar la información que contiene el presupuesto o en su defecto el propio banco de precios del presupuesto hacia o contra el banco BDEC. Si vamos desplegando, por ejemplo, fijaros que
a final de nivel, pues tenemos, pues eso, digamos, las partidas que incorporan los datos de energía y de CO2 que todavía están a cero. ¿De acuerdo? Desde el menú BIM se ha añadido un nuevo menú que es el menú gestión ambiental. Fijaros que tenemos 4 órdenes dentro de este menú en el que se incorporan importar, asimilar por internet, recalcular o informes. ¿Vale? Vamos a pasar un poco por encima de todas, ¿vale? Para que veáis, digamos, un funcionamiento rápido de estas nuevas órdenes. Por ejemplo, vamos a ir al menú importar. Vale, perdón, antes de importar, requiere, digamos, el proceso de adaptación. Entiendo, digamos, que este proceso ya lo conocéis y abriremos el banco de precios del propio presupuesto para poder hacer la exportación del banco de precios hacia un fichero BC3. Este proceso ya lo tengo preparado, ¿vale? Más que nada para no interrumpir toda la clase y que sea más ameno todo. Desde el menú utilidades le diríamos exportar a FIE, ¿vale? En el que le diríamos la ubicación y el nombre del fichero que queremos exportar y por defecto yo recomiendo que desmarquéis todos los datos para hacer la exportación, ya que al banco únicamente le interesan los códigos de elementos para poder contrastarlos y así devolverme un fichero BC3 con la información que yo necesito. Si yo voy al botón de 3 puntos y por defecto me va a la última carpeta donde estoy actuando, fijaros que ya tengo los 2 ficheros preparados. Este sería el fichero original que me exportaría desde el banco de precios del propio presupuesto y este sería el fichero que me retorna el banco BDEC, ¿vale? Para evitar eso, digamos, esperas, ya tenemos hecho el proceso y lo que vamos a ir es a la web para poder mostraros, si más no, los pasos para poder hacer la adaptación. Desde la adaptación, ¿vale? Lo primero que me va a pedir es que suba el fichero BC3. Fijaros que aquí tengo un procedimiento explicativo de los pasos que se tienen que seguir. Esto más que nada se ha explicado en otros webinars, la adaptación de precios, que al fin y al cabo es el mismo proceso que utilizaremos para hacer la ambientalización del proyecto dentro del módulo de presupuestos. Desde el enlace que pone aquí, ampliamos un poco la información y al final de la web, fijaros que hay un vídeo explicativo bastante bien explicado, que si tenéis dudas de lo que se ha hecho, digamos, en este webinar o en webinars anteriores de cara a la adaptación de precios, podéis, digamos, visualizarlo tantas veces como queráis. ¿De acuerdo? El caso es que yo aquí subiría el archivo BC3 sobre el cual estoy actuando, que sería este, el que he exportado directamente desde TCQ. Le diría abrir y seleccionaría el banco con el que quiero adaptar. Por ejemplo, podría escoger el banco 2022, ¿vale? También podría hacer, digamos, cualquier ambientalización con bancos anteriores, ¿vale? De hecho, la ambientalización con bancos anteriores dentro del módulo de presupuesto no afectaría a los datos de visualización, ya que el módulo de presupuestos, como hemos podido comprobar, únicamente me está dando datos en las fases de energía, perdón, en los identificadores de energía y de CO2, ¿vale? Así que, por ejemplo, escogemos el banco BDEC 2022 y le decimos siguiente. En los pasos que vienen ahora, pues simplemente le diríamos o escogeríamos los parámetros con los que queremos adaptar, el volumen de obra, el idioma. Todo esto es indiferente a la hora de obtener los datos ambientales del banco.
pero la herramienta, digamos, nos obliga a seleccionarlos, puesto que el fichero que nos devuelve es un fichero BC3 en el que se incorporan no solo los datos ambientales, sino que ya sabéis, pues evidentemente que nos incorpora datos de actualizaciones de precios o pliegos de condiciones técnicas. ¿Vale? Fijaros que ahora me encuentro en la posición 2 en la cola, ¿vale? Posición 3. El caso es que yo voy a parar este proceso, digamos, ya lo he preparado anteriormente por posibles interrupciones de este tipo, ¿vale? Y lo que voy a hacer, como que ya lo tengo preparado, voy a volver al TCQ y desde el banco de, perdón, desde el banco de precios no, el banco de precios ya lo puedo cerrar porque el banco de precios únicamente nos serviría para hacer la adaptación de precios con el fichero que descargue, ¿vale? Voy a ir al menú BIM, gestión ambiental, importar, ¿vale? En esta ventana de importación, fijaros que es bastante similar a la que se obtenía con la adaptación desde la gestión ambiental, desde el TCQ gestión ambiental. Los que hayáis trabajado, pues seguro que la reconocéis. Entonces, lo que debemos hacer aquí para importar los datos ambientales es añadir o buscar el fichero BC3 que ha sido descargado desde la web, después del proceso de adaptación, y que sería este, el que nos ha devuelto. Fijaros que este es el fichero original, el que hemos subido, y este es el que hemos descargado. Entonces, al seleccionarlo, le digo abrir, y fijaros que ya me lo pone en la cola, ¿vale? Si yo tuviera un histórico, ya sabéis, de últimos bancos utilizados para hacer la adaptación de la obra, pues me salían aquí. Consecuentemente, yo podría preservar o eliminar la información ambiental bueno, que hubiera hecho en anteriores adaptaciones. Le diría aceptar, ¿vale? Y fijaros que automáticamente ya me está dando los datos ambientales. Observar que tengo los datos de energía y de CO2 completamente ambientalizados, puesto que me salen en verde. Si yo voy navegando, por ejemplo, por los diferentes apartados del presupuesto, más que nada para que tengáis en cuenta que, por ejemplo, hay elementos como este que no tienen medición, ¿vale? Y entonces la energía y el CO2 me sale a cero, pero tienen datos ambientales. Por ejemplo, si yo aquí le pongo 500 de medición, por ejemplo, ¿vale? Observar que el el presupuesto automáticamente recalcula y me da los datos de energía y de CO2, ¿vale? Eso a nivel global, ¿eh? Observar que también si continuamos navegando, por ejemplo, vamos a ir bajando. En este caso particular, aquí en el nivel de escalera, pues tenemos dos partidas, ¿vale? Fijaros que las dos disponen de datos ambientales, ¿vale? Los datos ambientales totalmente completos, el programa me pinta las celdas en color verde. Y los que son incompletos, me los pinta o me los deja en color blanco, ¿vale? Más que nada para que veáis las diferentes opciones que os podéis encontrar después de hacer la adaptación desde el propio presupuesto, ¿eh? Y bueno, y no tener que hacer la adaptación si no tuvieseis el programa de gestión ambiental. Recordar como aporte que para hacer esta ambientalización desde el propio presupuesto es necesario no solo tener licencia de Banco BDEC Construcción, sino que también tener licencia del Banco BDEC Sostenibilidad, porque si no, esta adaptación no sería posible, ya que si no tenéis licencia del Banco BDEC Sostenibilidad, los datos ambientales ni se mostrarían en el banco, ¿vale? Tal y como os he mostrado yo hace un momento, ¿de acuerdo? Eh, Fijaros que desde aquí, si yo, por ejemplo, entro en cualquier partida,
pico doble clic, ¿vale? Observar que tenemos pestañas como general, justificación, condiciones técnicas que ya conocéis más que de sobras desde el módulo de presupuestos, pero tenemos una última pestaña que es el impacto ambiental. Fijaros que aquí los que habéis trabajado más frecuentemente con el programa de TCQ GMA, ¿vale? Reconoceréis este listado. Este listado corresponde al resumen de los datos ambientales desde el programa TCQI GMA, ¿vale? Pero aquí particulariza con los datos individuales desde cada partida, ¿de acuerdo? Fijaros que yo, si le digo, digamos, voy a la pestaña justificación y entro, por ejemplo, dentro de lo que sería el material, pico doble clic, ¿vale? Desde aquí, desde la pestaña Impacto Ambiental, fijaros que también me desglosa lo que serían los datos ambientales del elemento simple, en este caso el material, ¿de acuerdo? Así que, digamos, insisto en esto, los que tenéis más trabajo hecho con el TCQ y GMA, reconoceréis este informe. Ya sabéis que desde el TCQ y GMA para obtener los datos individualizados, ya sean a nivel de capítulo o partida o a nivel de elemento simple, debéis ir picando doble clic en cada uno de los apartados donde queréis desgranar la información. En el caso del presupuesto, fijaros que es en cierta manera bastante más directo y nos muestra los datos ambientales incluso a nivel de elemento simple. ¿Vale? Estos datos, digamos, yo le diría aceptar y se guardan automáticamente. Lo que sí que es cierto es que el presupuesto, digamos, únicamente hace de visualizador de datos, ni mucho menos nos permite la edición de los mismos, pero si lo que queremos es una simple visualización a la hora de extraer informes de energía y de CO2, tenemos más que suficiente. ¿Vale? Desde el menú BIM, ¿vale? Gestión ambiental, podríamos, bueno, recalcular en el caso de que los datos no se hubieran recalculado correctamente, ¿vale? Podríamos asimilar por Internet en el caso de que tuviéramos elementos que no han sido adaptados, ¿vale? Que estuvieran completamente a cero. No es el caso de los, por ejemplo, de los datos que hemos visto aquí ahora. Digamos, estos datos, en el caso de esta partida, son incompletos. Y si son incompletos ahora mismo en el presupuesto, es que también son incompletos dentro del banco BDEC. Con lo que, si yo quisiera completar, digamos, la información ambiental de los datos de esa partida, lo tendría que hacer manualmente, ¿vale? Y esto ya formaría parte, digamos, de los cursos de GMA. Tendría que introducir los datos manualmente desde el programa de TCQ GMA. ¿De acuerdo? Entonces, lo que podemos hacer también desde el menú BIM, gestión ambiental, serían informes. Extracción de informes, ¿vale? De cara, digamos, a lo que serían pues, los datos de energía y de CO2, ¿vale? Aquí, fijaros que de cara a la extracción de informes, esta ventana ya la conocéis, de cara a la extracción de informes, por ejemplo, de presupuesto dentro del módulo y demás, ya sabéis que seleccionando los límites, pues podéis escoger la parte de la estructura que queréis, de la cual queréis hacer el informe. Y aquí, digamos, en las plantillas es lo único que diferencia. Tenemos plantillas de energía y huella de carbono o solo huella de carbono independientemente. Fijaros, vamos a ir desgranando o, digamos, mostrando cada uno de los informes para que tengáis constancia, digamos, de los datos que se dan o que se muestran, digamos, en el informe. Vale, un momento que me sale en la otra pantalla. Vale, observar que, digamos, en este caso tenemos el impacto energético, en lo que tenemos pues, el informe clásico, por ejemplo, del presupuesto, en el que tenemos código, unidad de medición, descripción, la medición y fijaros que ahora en vez de darme el importe, lo que me está dando es el total de la energía por niveles.
¿vale? Podríamos mostrar también el de huella de carbono, sería, digamos, lo mismo, ¿vale? Pero con el CO2, digamos, en pantalla, ¿vale? Con los kilos de CO2 en pantalla. Si le digo salir, por último me quedaría ya lo que sería la energía y la huella de carbono, ¿vale? Fijaros que aquí lo que me está dando, digamos, pues evidentemente son los dos valores conjuntamente, ¿vale? Digamos, este sería el informe completo en el que el programa me diría a nivel de partida, bueno, primero de codificación de niveles, después por partida, pues los datos de energía y de CO2. Fijaros que si yo quisiera, por ejemplo, salgo de aquí. Si yo lo que quisiera es ver los datos de cada uno, por ejemplo, de los elementos simples, si yo picase doble clic y fuese, digamos, a la pestaña Impacto Ambiental, eh, estos datos individualmente se pueden imprimir, ¿vale? Desde el botón Imprimir a nivel de partida o, en todo caso, si yo fuera, por ejemplo, a nivel de elemento simple, ya fuera este equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica, ¿vale? Podría imprimir los datos individuales de cada uno de los elementos simples que corresponden, digamos, o participan en el presupuesto, dentro de la justificación de partidas, ¿vale? Eh, por parte, digamos, de lo que sería el presupuesto, digamos, nos han hecho más mejoras, digamos, la mejora es bastante considerable, ya que, insisto, si lo que únicamente queréis es ver los datos de energía y de CO2 de cada una de las partidas que participan en vuestro presupuesto, tenéis más que suficiente, digamos. Y de cara a hacer la modificación o edición de los datos ambientales que no han sido adaptados totalmente, o datos, digamos, que se deban modificar manualmente, estos datos, digamos, se tiene que hacer desde el programa de TCQ GMA, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora para finalizar y quedará pendiente para la próxima sesión será exportar los datos hacia TCQI, ¿vale? Ya sabéis que TCQI es la plataforma digamos, del TCQ, la plataforma online de trabajo en la nube de lo que sería el TCQ de escritorio, el que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Digamos, para hacer la exportación desde TCQ y en el próximo webinar, digamos, la importación a TCQI, es necesario, digamos, ir, por ejemplo, al menú utilidades y decirle exportar a TCQI, ¿vale? Aquí el programa me va a pedir, digamos, la ubicación simplemente de dónde quiero guardar el proyecto. Fijaros que por defecto me coge la codificación del mismo, la codificación de la obra en la cual estoy actuando, y observar que la extensión de archivos que genera es TCQI, ¿vale? Es una extensión bastante concreta que únicamente sabrá leer la plataforma de TCQI cuando entremos dentro de ella, ¿vale? Le digo guardar y observar que ahora tengo la ventana de exportar a TCQI en la que dispongo de la ubicación y el nombre del archivo que está generando, ¿vale? Si hubiera, por ejemplo, cualquier otro módulo en los que yo quisiera hacer exportación, el programa, perdón, digamos, esta orden, el aplicativo, me dejaría marcar esas opciones. Simplemente le diría aceptar y automáticamente me guardaría el presupuesto que tengo actualmente en formato TCQI.
para que en la próxima sesión os muestre cómo hacer la importación dentro de la plataforma. En principio, hasta aquí hubiera digamos, acabado la explicación. Cualquier duda que tengáis, digamos, os podéis comunicar con el soporte técnico y formación de ITEC y, bueno, dejo, digamos, cualquier, digamos, consulta que tengáis para hacerla por teléfono o demás. ¿De acuerdo? Nos vemos en la siguiente sesión, ¿vale? Que será el día 16 de junio, en la que explicaremos pues, la importación de este archivo en la plataforma del TCQI. Haremos la adaptación de datos o explicaremos la adaptación de datos del TCQI GMA. Veremos la visualización de árbol, de la estructura de árbol de lo que sería el formato TCQI y veríamos la explicación del menú de consultas y la extracción de informes de cara a la plataforma del TCQI. Digamos, eso será en la próxima sesión, que ya os he comentado que es el día 16 de junio. Pues restamos a las consultas desde el Departamento de Soporte y Formación de ITEC. Daros las gracias por vuestra atención y por vuestra asistencia y cualquier cosa, pues nos comentáis. Saludos. Hasta otra.